Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Como siempre, perdonad que no lleve mi atuendo habitual, pero esta camiseta hace justicia al tema del que quiero hablaros hoy. No voy a hablaros de física, no os preocupéis, pero sí un poquito de Stephen Hawking, este gran científico del siglo pasado que tenía ELA, esa enfermedad degenerativa que murió en el año 2018, que desde mi punto de vista es importante por tres motivos. En primer lugar, desde el punto de vista de la física, por su contribución al tema de la física de la relatividad y de la comprensión de los agujeros negros, con el descubrimiento de la radiación de Hawking, que lleva su nombre. En segundo lugar, por el aspecto divulgativo de su vida. Fue un gran divulgativo de la ciencia y sus libros son una maravilla de leer. Os los recomiendo profundamente porque se leen súper bien y además es que es una joya como te explica cosas complicadas de un modo sencillo. Y luego, en tercer lugar, es un ejemplo por su lucha contra el ELA. Cuando a él se le diagnostican, tiene 20 años y le dan un plazo de 5 años de vida. Y vivió hasta los 74 o 75, no recuerdo ahora, y fue un gran luchador, ¿no? Él se metió mucho en el tema del origen del universo porque tenía mucho que ver con el tema que él estudiaba. Los agujeros negros son singularidades donde el espacio y el tiempo se colapsan. Y entonces, pues de algún modo, parece que el Big Bang fue algo bastante parecido. El último libro en el que él toca este tipo de temas es este libro, Breves respuestas a las grandes preguntas, que salió el mismo año que él murió. De hecho, es un libro póstumo porque, aunque es verdad que está escrito por él, pero luego su hija Lucy y compañía pues son un poco los que lo recopilan y lo sacan a la luz. Y de hecho, la primera pregunta de ese libro es ¿hay un Dios? ¿No? Entonces él enfrenta directamente el tema de Dios. Es una persona que pensaba que el tema de Dios no había que dejarlo a los metafísicos, a los físicos o al mundo de la religión, sino que un físico se podía meter perfectamente en el tema de Dios. Y Stephen Hawking habla de Dios constantemente en sus obras, pero lo bonito de Hawking es que en ningún caso él descarta la existencia de Dios. Él se declara ateo, él se declara, dice que no hace falta Dios, ahora veremos por qué y cómo rebatirle, pero en cualquier caso él siempre es respetuoso, siempre dice, bueno, esta es mi opinión, es lo que yo pienso, la física dice esto, ¿no? Desde su perspectiva, y en cualquier caso, si me encuentro con Dios al final de la muerte, de vez en cuando bromea con eso, ¿no? Pues ya veremos a ver cómo nos apañamos. O sea, es un hombre que es cierto que no es agresivo con respecto a la fe, sino y a la existencia de Dios, o de un Dios personal o impersonal, sino que es una persona muy respetuosa, que en sus libros cuando habla de Dios siempre lo hace con mucho respeto y dejando abierta la posibilidad de su existencia tranquilamente y sin ningún tipo de problema. ¿Dónde está la cuestión un poco para Stephen Hawking? Bueno, él piensa que el mundo se rige por leyes inmutables desde el momento en que sucedió el Big Bang, ese comienzo en el cual todo estalló y tuvieron lugar las galaxias, los planetas, las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, y entonces pues que todo se rige por leyes rígidas, que son leyes que se cumplen siempre. Entonces, él dice, Dios no puede intervenir. Como mucho, Dios pudo intervenir al comienzo en la existencia del Big Bang, ¿no? Dice él, pero después no puede intervenir porque existen esas leyes inmutables que se tienen que cumplir siempre. En segundo lugar, cuando él afronta el comienzo del tiempo, él dice, bueno, es que de hecho el tiempo empezó con el Big Bang. Es algo que ya había dicho San Agustín, debe ser que Hawking no lo conocía muy bien, cuando en el libro de las confesiones, en el número 13, creo que es el capítulo 13, habla del tiempo, ¿no? El tiempo se considera una criatura de Dios, es decir, algo que ha sido creado, no ha existido desde siempre, no es una cosa una flecha temporal que va de un extremo a otro y que se va llenando de cosas, sino que el tiempo surge con la materia, surge con el espacio y también de algún modo muere con ella, como demuestran los agujeros negros. Entonces, el tiempo en ese sentido existe desde el Big Bang y antes del Big Bang no había tiempo. Entonces, ahí es donde Hawking dice que si antes del tiempo no había tiempo, ¿en qué tiempo creó Dios el universo? Entonces él dice, es imposible que Dios cree el universo porque no había tiempo. Entonces, como no había tiempo antes del tiempo, no hay ningún espacio de tiempo en el que haya un Dios que pueda crear. Y por eso él concluyó siendo ateo, ¿no? Con el ateísmo. Bien. Él, ¿cómo entonces dice que surgió el universo? Pues lo dice con la teoría de las fluctuaciones cuánticas. En el espacio actual hay en el vacío momentos en que se crean partículas y antipartículas durante unos nanosegundos y esas partículas y antipartículas se
anulan a sí mismas. Entonces parece como que del vacío surge momentáneamente una serie de partículas que se deshacen. Se llaman partículas virtuales y es verdad que la radiación de Hawking que él descubrió precisamente más o menos demuestra que esas partículas y antipartículas que se crean en el vacío son reales. Muchos físicos actuales se han subido al carro de la teoría de la fluctuación cuántica, ¿no? Pues que en el vacío hubo una fluctuación cuántica aleatoria de partícula y antipartícula y que en ese momento la partícula pues entonces explosionó formando el Big Bang. Y en ese sentido la existencia de todo sería fruto del azar, ¿no? En ese sentido surgen enseguida las teorías de los múltiples universos o incluso de los multiversos. Bueno, toda la física está dando vueltas a ese tema, es súper interesante, pero vamos a analizar un poquito los fallos que cometió Stephen Hawking a la hora de analizar estas cosas y de sacar sus conclusiones de índole teológico y personal. Al final, el no creer en Dios siempre es una elección personal, no es cuestión solamente de un razonamiento, siempre hay cuestiones personales que están implicadas. Un amigo mío periodista, al que quiero un montón, piensa que Stephen Hawking estaba enfadado con Dios por el ELA, ¿no? Por esa enfermedad que tuvo degenerativa. E incluso aunque él estuvo, Stephen Hawking, en varios congresos de cosmología en el Vaticano y fue recibido por el Papa Juan Pablo II, por Benedicto y por Francisco, pero bueno, pues, es decir, él tenía como una sensibilidad hacia la fe católica, pero luego es cierto que él pues no era creyente. Este amigo periodista, os digo, él piensa que estaba enfadado con Dios y que esa falta de fe en Dios partía de motivos personales. Yo me inclino a pensar eso, que la falta de fe de Hawking venía de motivos personales, porque al final el creer o no creer en Dios es una decisión personal que puede tener sus bases razonables o racionales, pero que al final depende totalmente pues, de lo que tú elijas pensar o de lo que tú elijas creer. Él, sin embargo, decía que no creía en Dios porque, en primer lugar, no había tiempo antes del tiempo. Entonces, al no haber tiempo antes del tiempo, no hay un tiempo en el que Dios pudiera crear. Este problema ya lo solucionó Orígenes de Alejandría hace muchos años, y también San Agustín, cuando os digo que habla del tiempo en el libro de las Confesiones, que son los primeros filósofos que conciben la eternidad. Y la eternidad como una atemporalidad, ¿no? El mismo Hawking insiste constantemente en que espacio y tiempo son dimensiones. Hay 3 dimensiones espaciales, una dimensión temporal y que conforman el continuo espacio-tiempo y por lo tanto son una serie de dimensiones que conforman la realidad. Precisamente la cuestión clave es que uno puede estar fuera de esas dimensiones. De hecho, Dios es atemporal, es aespacial, omnipresente, como lo quieras llamar, y entonces Dios está fuera de esas 4 dimensiones que conforman nuestro mundo tridimensional. Y al estar fuera, no en el sentido espacial, porque fuera del espacio no hay espacio, sino fuera de esas dimensiones, no determinado por esas categorías, es atemporal. Y al ser atemporal es eterno, no tuvo un comienzo. Es decir, no es que Dios lleve existiendo millones de años, sino que Dios está fuera del tiempo. Por eso los padres de la Iglesia distinguían entre desde siempre, que es desde que el tiempo existe, y desde toda la eternidad, que es desde antes del tiempo, o mejor dicho, desde fuera del tiempo. Dios es atemporal y como atemporal es el único ser que ha podido crear las dimensiones, entre ellas la dimensión temporal a la cual Él no está sujeto. Si existieran seres de 11 dimensiones, como dice la teoría de supercuerdas, la teoría M, pues los seres que tuvieran 11 dimensiones, pues esas 11 dimensiones a nosotros no nos afectan. ¿Por qué? Porque estamos fuera de ellas, según esa teoría. Esas 7 dimensiones que faltarían afectan solamente a un espacio muy pequeño y por lo tanto a nosotros no nos afectan. Estamos fuera de esas dimensiones, ni las percibimos, ni podemos interactuar con ellas, ¿no? De hecho, se puede estar fuera de las dimensiones y cuando Dios está fuera del continuo espacio-tiempo, está fuera del espacio, fuera del tiempo y en ese sentido es atemporal y omnipresente, ¿no? Él no está condicionado ni limitado por el espacio y el tiempo. Habría sido muy interesante una conversación con Stephen Hawking para hablar de la atemporalidad y del hecho de que el Señor, de que Dios, de que el Creador no esté sujeto él mismo a las dimensiones, al continuo espacio-temporal, ¿no? Y en ese sentido podría haber mucho que discutir. En segundo lugar, Hawking dice, Dios no puede saltarse las leyes de la física porque ya una vez que están establecidas, ya ahí no puede intervenir. Entonces, en caso de que existiera un Dios, no podría intervenir en la historia. Bien, la teoría de Hawking tiene en ese sentido un agua muy fuerte, hace aguas en un punto muy importante. El marqués de Laplace, un físico de hace ya 3 siglos, había hablado del determinismo científico y decía, si conocemos
todas las leyes de la física, podremos predecir cuál será el estado del universo en cualquier momento del futuro. Y Hawking estaba fundamentalmente de acuerdo con él en el sentido de que él piensa también que el mundo, el universo, está regido por unas leyes que son rígidas y que no cambian y por lo tanto son imposibles de saltar. Ateniéndose, sin embargo, al principio de incertidumbre de Heisenberg, que deja un margen no tanto para que puedan pasar cosas que no podemos predecir porque no estén determinadas, sino porque no tenemos modo de conocerlas, ¿no? En ese sentido, según Stephen Hawking, lo que pueda pasar en el universo que nosotros no podamos conocer o determinar, no es porque no sea obligatorio que pase, sino porque no lo podemos conocer. En ese sentido, Hawking cae, sin decirlo, en un determinismo científico. Al final piensa que todo puede ser, de algún modo, predeterminado por la ciencia. Hay una gran laguna en su teoría que es la libertad humana. Es decir, el ser humano es un ser libre y con su libertad, de hecho, modifica la naturaleza. Puede decidir ir en contra de las tendencias de la naturaleza, puede decidir ir en contra de las cosas tal y como son. Y en ese sentido, la libertad humana es el gran desafío a la física de partículas, porque en la física de partículas no es solamente que no podamos saber exactamente dónde están las partículas, sino también no podemos saber cómo va a reaccionar el ser humano. Se ha estudiado mucho cómo comienza o cómo funciona la libertad humana. Alejandro San Vicens, en su libro Defensa del diseño inteligente, hay un punto en el que toca profundamente este tema de cómo se originan los actos humanos, de cómo el ser humano pues, es libre, ¿no? Entonces, lo más que se ha descubierto es que los puntos que generan que el ser humano decida algo se activan en diferentes puntos de los dos hemisferios cerebrales al mismo tiempo y determinan finalmente la decisión y al final la actuación del ser humano. Por lo tanto, parece que hay algo inmaterial que causa esa intencionalidad en el ser humano. En tal sentido, eso no sería algo material. No podríamos, conociendo la posición o la velocidad de las partículas cuánticas, saber qué va a decidir un hombre, sino que es algo que es independiente. Se interrelaciona porque se origina en el cerebro humano, pero no está determinado por la física. En ese sentido, ya tenemos algo muy grande y muy importante que desafía las leyes de la física, y que es la libertad humana. En tal sentido, no es que las leyes de la física puedan ser saltadas, pero también es cierto que no se puede caer en un determinismo pensando que podemos saber siempre lo que va a suceder, ¿no? La libertad humana puede perfectamente estar por encima de esas leyes deterministas. No es que se las pueda saltar como tal, pero sí que es cierto que no está atado por esas leyes científicas. En ese sentido también hay que tener mucho cuidado con la afirmación de que Dios no se puede saltar, no puede intervenir en la historia, porque Dios es libre, Dios es libertad soberana, y su libertad está incluso fuera de las dimensiones del espacio-tiempo, y por lo tanto, Dios no solamente puede intervenir en su libertad en la naturaleza, como de hecho el hombre hace, el ser humano hace con su libertad, sino que además Él, estando fuera y por tanto no condicionado a las dimensiones espaciotemporales, se las podría saltar. Y en tal sentido, Dios se las puede saltar porque es el creador y diseñador de esas leyes, y además porque Él existe fuera de las mismas y por tanto no condicionado por ellas. En ese sentido, nosotros podemos comportarnos como seres bidimensionales, por ejemplo, yendo solamente hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado o hacia otro. Pero también existe la altura y la profundidad. Somos tres tridimensionales. Podríamos comportarnos como seres bidimensionales que no estuviéramos atados por la tercera dimensión, ¿no? La de arriba y abajo. Y sin embargo, podemos perfectamente saltarnos las dos dimensiones y entrar en una tercera, que es la de la profundidad, la anchura, la altura en este caso, ¿no? Dios está fuera de las dimensiones espaciotemporales y por tanto Él no está condicionado por las leyes de la física, las leyes de la materia ni las leyes del espacio. Y por lo tanto, igual que yo puedo fingir que soy bidimensional, pero luego soy tridimensional, Dios es multidimensional y por lo tanto puede hacer lo que le dé la gana, y Él sí que se puede saltar las leyes de la naturaleza. Y en tercer lugar, Hawking defiende el principio antrópico, según el cual en este universo existe la vida y por eso existen seres que se preguntan por qué hay algo en vez de nada, ¿no? Y entonces él dice, si hubiera un universo en el que no hubiera seres inteligentes, nadie se lo preguntaría. Sin embargo, al decir eso,
tiene presente y al mismo tiempo descarta el principio del diseño inteligente, y es obviar que todos los factores de este universo han ido evolucionando para que finalmente en un planeta como el nuestro pueda surgir vida, y vida inteligente con unas condiciones súper específicas que no demuestran que Dios exista, pero sí que muestran un diseño que ha hecho que existamos en este universo, en este mundo, y que seamos seres reales que podamos intervenir en este mundo. Por tanto, una mente sabia mira el diseño que hay detrás de este planeta y lo complicado que es que aparezca una cosa así, y entonces muchos científicos, la gran mayoría, acaban concluyendo que existe Dios y que existe un diseñador que ha dado diseño a todo lo que existe. Según Hawking, finalmente todo es fruto del azar. Sin embargo, es casi más difícil pensar que todo lo que existe es fruto del azar que el pensar que tiene un diseño inteligente. De esas tres maneras quería rebatir un poco el pensamiento teológico de Stephen Hawking, que sobre todo se debe, yo creo, que a una elección personal y también a un cierto desconocimiento de algunas verdades filosóficas. La ciencia y la fe no son incompatibles, sino que son totalmente compatibles. De hecho, la existencia del Big Bang clama por la existencia de un creador, el hecho de la libertad humana clama por la posibilidad de que un Dios multidimensional pueda intervenir en la realidad, y el hecho del diseño inteligente clama por la existencia de un diseñador que haya hecho todo de la nada. La fluctuación cuántica es una cosa que quería terminar diciendo, es una teoría, la de las partículas virtuales que os he explicado antes, que nos vale para después del Big Bang. Después del Big Bang observamos que existen pares de partícula y antipartícula que se anulan entre sí y que surgen espontáneamente en el vacío. Sin embargo, el mismo Stephen Hawking dice que nosotros no podemos afirmar nada físicamente de antes del Big Bang, porque las leyes comienzan con el Big Bang, y por lo tanto decir que podía haber fluctuaciones cuánticas antes del Big Bang es hacer una apuesta, como si yo digo que hay un Dios, porque en el fondo no se puede conocer, ¿vale? Bueno, ha sido un vídeo que yo disfruto un montón porque me encanta la física cuántica, la física de la relatividad. Bueno, espero que os haya gustado, que os ayude. Ojalá que llegue a mucha gente que piensa que ciencia y fe son incompatibles. Y nada, como os digo siempre, ánimo y adelante, cracks.